muchas veces el problema de la gente que se piensa de, oye, no tengo tiempo para emprender o para ir al gimnasio o lo que sea, realmente es un problema no de tiempo, ni de productividad, ni de que son vagos, sino de energía. Efectivamente. Para mí es uno de los grandes problemas que tenemos muchas personas. ¿Cómo se puede solucionar el hecho de tener más energía? Bueno, yo al final como hago entender, porque lo que te decía de que al final son cosas que probablemente lleves tanto tiempo sufriendo que no identifiques como problemáticas, es algo que tú dices que es normal, ¿no? Lo vives como, bueno, pues es así y ya está, ¿no? Lo primero es entender, como te había dicho con el tema del teléfono. Pero, ¿qué problema hay con que yo esté 6 horas si a mí TikTok me gusta? Y los bailecitos y los trenes y no sé qué. Yo me lo paso bien. Ya, pero por ese placer quizá estás obviando que una sexta o una cuarta parte del tiempo que vas a estar vivo lo vas a pasar delante de una pantalla. Ponlo en magnitud y mira si eso es verdaderamente lo que quieres, ¿no? Entonces, con los emprendedores y los empresarios sucede lo mismo. Es decir, por levantarte cansado, tener ojeras, estar trabajando 12 horas por día, que te caiga la energía drásticamente, sentir que no descansas, etc., lo asociamos a, bueno, la etapa de la vida, tengo mucho trabajo, tengo un proyecto que hacer, etc., sin entender que quizá estructurando mejor ciertas cositas, que al final no son tanto, ese tiempo que tú pasas, que son 12 horas, por el aumento de la productividad y de la energía, el brain fog, por ejemplo, el sentarte de la pantalla, tú lo habrás sufrido, yo lo he sufrido, sentarte de la pantalla, mirar números y se desplazan, no eres capaz de concentrarte, igual esas 3 horas que te ha costado hasta que entras en modo focus, se convierten en media hora. Entonces las 12 horas a lo mejor pasan a ser efectivas de trabajo 7 si aumentas tu energía y tu productividad. Pero claro, ¿cómo le explicas a un emprendedor que va a requerir 2 semanas o 3 semanas de sacrificarse y estar a medio camino entre estoy cansado, no rindo bien y tengo que priorizar unos hábitos? Porque en el corto plazo eso representa más carga de trabajo, más faena y lo que decimos al principio, no ver los resultados tangibles, ¿no? Pero claro, absolutamente todas las personas que llevan ciertos hábitos muy puntuales ven su productividad, ven su energía y por tanto ven su calidad de vida aumentada. Lo mismo para personas que trabajamos 12 horas, si puedes convertirlas en 8 y esas 4 o las trabajas o tienes más vida personal, tu vida ha mejorado en todos los aspectos, ¿no? Con lo cual, ¿cómo podría una persona hacerlo? Lo primero de todo, por ejemplo, si estás delante de una pantalla o de luces artificiales, etc., lo primero que yo recomendaría sería crear un entorno de luz roja, ¿vale? Y unas, por ejemplo, filtros para la pantalla rojos, que eso se puede poner nativo desde Apple, y unas gafas bloqueadoras de luz azul, ¿de acuerdo? ¿Para usarlos siempre o no, por la noche? Por la noche. Por la noche. Es contraproducente. Al final, cuando hablamos de la luz azul, igual que cuando hablamos del sol, que dices, no te expongas al sol, que te va a dar cáncer, el moreno es la protección de no sé qué, siempre hay daño. Sí y no. Es decir, es en la medida en la que lo usas y cómo lo usas, ¿no? Entonces, la luz azul no es problemática. Es problemática fuera de un contexto de la luz azul. Para que los oyentes nos entiendan, al final cuando tú sales, ahora buscas la hora a la que amanece mañana, y cuando tú salgas, si hay un cielo claro, probablemente sea rojizo, tonos anaranjados, morados, eso es simplemente la frecuencia de onda que está llegando, la luz. El resto rebota, el azul rebota y no está presente. Y al atardecer sucede lo mismo. Entonces, cuando está en su pico, que está los UVA, ultravioleta, alrededor los azules, etc., están presentes en la naturaleza. Lo que no lo están a horas entradas de la tarde, ¿no? Aquí en Andorra anochece a las 5, 5 y media, 6, pues ahí tener un pedazo de foco o una pantalla o el móvil aquí pegado le está mandando a tu cuerpo señales contradictorias. Claro, le dice a tu cuerpo que es el mediodía. Que estamos en el mediodía solar. Todos los procesos físicos y hormonales dependen de la luz, dependen de los ritmos circadianos. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido de esto son personas que pueden tener un horario de sueño muy marcado, que duermen 8 horas y que trabajan igual que trabajamos todos, pero trabajan a turnos. Es decir, por ejemplo, por la noche. Entran a las 10, salen a las 6 o a las 8, cuando sea, ¿no? Analizando las hormonas de esas personas, científico, técnico, en sangre, te ves que aunque el horario se mueva y sean 8 horas, aunque tengan siempre un sueño regular, aunque simplemente por hacerlo en un horario desordenado a nivel lo que nos dicta la naturaleza, las hormonas se comportan radicalmente diferente. Es decir, no se solapa, por ejemplo, la hormona del crecimiento, súper importante para la protección, para la limpieza de todos los desechos, la testosterona. Todas las hormonas, no, por crear ese horario y esas 8 horas, no se comportan de la misma manera.
Y si no se comportan de la misma manera, significa que en tu cuerpo está sucediendo algo contrario a la naturaleza. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, enfermedades como el cáncer no es más que una alteración antinatural del comportamiento de una célula. Todo acaba estando en parte relacionado, ¿no? Por eso la luz es uno de los principales aspectos y que las personas notarían muchísima mejoría si la cambiaran. Simplemente construyendo un entorno de luz rojo, filtrando la luz que les llega, que al final los ojos son los mayores receptores de esta luz, también la piel, por eso el entorno, y construyendo un horario, digamos, de sueño constante. Es decir, que no varíe muchísimo. Y ahí tendrían mucho a nivel de energía ganado, por supuesto. Y cuando dices lo del entorno de luz roja, básicamente es en tu oficina, por así decirlo, tener lámparas o luces con luz roja que se activan por la tarde, cuando se va el sol. Más imagino en casa, que a esas horas, a las 6, 8 en verano, 8, 9 en verano, ya está uno en casa o lo debiera estar, ¿no? Construir ese entorno de luz rojo, efectivamente, simplemente con una bombilla. Incluso si quieres ir a lo barato y compras en un bazar papel plástico de este opaco que cubra la lámpara, cualquier cosa que lo que genere sea un entorno de luz. Porque al final... Todas las luces deberían ser rojas de la casa. Sí, por la noche o rojas o lo máximo anaranjado posible. Al final yo entiendo que familias, quien convive, y no quieres parecer un rarito. Yo he tenido vecinos mirándome diciendo ¿qué es esto? Parece otra cosa. Le das una percepción un poco rara a tus vecinos, ¿no? Yo lo entiendo, pero todo lo que se acerque a lo más rojo posible lo vas a ganar, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos una célula que es fotosensible en el ojo, ¿vale? Que se activa con la luz azul, pero no se activa, o al menos no tan intensamente, con la luz roja, ¿no? Por eso puedes estar alrededor de un fuego y luego irte a dormir tranquilamente, pero si te pones un foco delante de la cara, muy probablemente sientas una activación incluso. Y aparte de todo lo que es luz, ¿qué otras cosas se puede hacer para tener más energía? Bueno, lo primero y principal, movimiento. Y esto es algo que a los emprendedores nos cuesta mucho. Yo recuerdo una etapa un poco complicada de escalar mi negocio, que era de 200 o 300 pasos por día, y eso no es viable, porque realmente luego, si lo analizas, como tú decías, si te pones en frío, en papel, a ver a qué dedicas todas las horas de tu tiempo, seguramente te salen los números para caminar, para entrenar, para hacer algo rápido. El movimiento es clave. Al final, pensemos que nuestro cuerpo está diseñado para obtener los recursos del exterior, con lo cual, si quieres comer, te tienes que levantar de la silla, tienes que ir ahí afuera y conseguir los recursos, ¿no? Con lo cual, ya simplemente recolectando o cazando, tenías un acceso a movimiento. Ahora, con las dinámicas de trabajo que te comentaba, si puedes pasarte el día en la misma habitación haciendo 10 pasos, lo puedes hacer tranquilamente y sobrevivir con ello. Sí, entonces, sí. El movimiento es clave. Y al final, lo que decía, al final del día siempre te cabe algo de movimiento. Por ejemplo, yo tengo muchas llamadas con clientes, las hago en una caminadora. Si tienes llamadas, gestiones que hacer, si las haces, puedes irte a dar un paseo, ¿no? Pero vivimos en Andorra, de nuevo. Está nevando, está lloviendo, etc. Tienes una caminadora. Escritorio elevable, la caminadora. Cositas que no requieran mucha concentración, que puedas hacer. Y sin darte cuenta, yo, si tengo de 9 a 11 y media un montón de llamadas, es que me puedo hacer 10.000 o 12.000 pasos. Solo de eso. Y luego ya, por ejemplo, entrenamientos de 20 minutos por día, 15 minutos por día, flexiones, carrera en el sitio, sentadillas con el peso corporal. Ya no estamos hablando de ser un atleta de alto rendimiento que sea capaz de hacer un Ironman o un triatlón o un torneo de... No buscamos eso, pero necesitas movimiento. Y para necesitarlo, simplemente del no hacer al hacer cualquier cosa, ganas muchísimo. Vale, entonces para mejorar energía, simplificándolo, sería mejorar el sueño. Para mejorar el sueño se hace con todo el tema de la luz, las gafas, luz roja, moverse, entrenamiento, y luego entiendo que alimentación. Efectivamente. La alimentación para mí, con mis clientes, sería 70-80%. Porque hay, como te he dicho, pasar de no hacer nada en entrenamiento a hacer algo, un pádel, unas flexiones, 3 series de flexiones, ya hay muchísima diferencia a nivel físico. Con el horario del sueño, al final, yo digo siempre lo mismo. Si hiciéramos caso a nuestras abuelas, no tendría que venir un gurú a decirte lo que tienes que hacer. Cierra el móvil, si no hay sol, no te pongas mucha luz, no estés hasta tarde con el móvil y no cenes tarde. Con eso tienes un 75% del sueño prácticamente hecho. Pero con la nutrición,
Se complica más la cosa. Cambia el juego. Te explico por qué. Hay un libro que a mí me encanta, que es en inglés, el autor se llama Weston A. Price y era un dentista. Escribió un libro que se llamaba Nutrición y Degeneración Física. ¿De acuerdo? En este libro, Weston, dentista, matiz importante, está escrito en la década de los años 20, del siglo pasado, ¿vale? Se daba cuenta de que conforme más pacientes tenía a lo largo de los años y más jóvenes eran, etcétera, más problemas de dientes tenían. Problemas de dientes no es simplemente caries. Por ejemplo, algo que tenemos normalizadísimo, utilizar aparato dental. El aparato dental, en realidad, muchas de las ocasiones, la mala disposición de los dientes dentro de nuestra boca se da por un mal desarrollo de la mandíbula. Un mal desarrollo de la mandíbula se da por una mala nutrición, en parte. Falta de nutrientes, falta de activación de los músculos, de decirle a tu cuerpo, esto hay que desarrollarlo porque lo necesitamos. Los bebés se alimentan con papillas. Cuando hay vídeos muy interesantes que podrán consultar de bebés que si le das un trozo de carne, aunque no tengan dientes, juegan con él, lo muerden. Se les puede dar, ¿no? Entonces, ya desde esa parte, Weston A. Price identificó que había una degeneración muy grande en Estados Unidos, creo recordar que era, de generaciones, etc. Entonces, lo que hizo es, ¿vale? Vamos a ver cuál es el impacto real de la modernidad del 1920, en la salud de las personas. Y se fue a distintas tribus de distintas partes del mundo. Estas tribus, lo maravilloso es que te dan una información súper interesante. Y es que no importa tanto cuáles sean los alimentos en sí en ese contexto. Porque esas tribus comían lo que tenían alrededor. En unos casos eran sangre y vísceras. En otro era leche y fruta. Incluso avena. Alimentos así. Es decir, era muy, muy variado. Hablamos de los Inuit, hablamos de los Masai, hablamos de tribus ancestrales muy, muy interesantes de estudiar. Y en esas regiones, lo que Weston estudió era el comportamiento o digamos, el impacto de los alimentos modernos en esas tribus con hábitos ancestrales. Por ejemplo, en Suiza había dos pueblos que por la disposición de la montaña a uno podía llegar, digamos, los carros o lo que se utilizara ahí para comerciar y a otro no. Y simplemente por la variación de que a uno llegaban alimentos simples como harina blanca procesada o azúcar blanco, lo que entonces era azúcar blanco, simplemente con eso el cambio era radical, tanto en el desarrollo maxilofacial como en las enfermedades dentales, como en las enfermedades físicas y también a nivel visual. Es decir, tenían más malformaciones, eran más feos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al final es un desarrollo antinatural de la propia genética y de los recursos que tiene. Y eso es súper interesante porque estamos hablando de que lo que entonces eran alimentos modernos, ahora es el 98% de lo que puedes encontrar en la lista de ingredientes de los supermercados. Es decir, es todo lo que lo compone, ¿no? Entonces, ya no partimos de esto sí, esto no, estos ingredientes, esto tal. Es que estás plagado de ese tipo de ingredientes. Por eso para mí cobra tanta importancia. Luego hablaremos un poco más de alimentación más, más en profundidad, que sin duda es interesante, pero ¿qué cosas se pueden hacer rápidamente para dar un cambio en la alimentación a la que todos estamos acostumbrados? Vale, si tuviera que explicarlo para una persona que no entiende absolutamente de nada de nutrición, es súper sencillo. Si no entiendes uno de los ingredientes de lo que te vas a comer, no te lo lleves a la boca. Con eso tienes prácticamente el 95% de lo que te explicaría después sería para matizar detalles. Pero si juegas con esa base, lo tienes prácticamente hecho. Alimentos naturales. Hay una frase que me encanta que es que no puedes overconsume, no puedes comer de más ciertos alimentos. Puedes hincharte a patatas fritas y luego tacos y luego no sé qué y te puedes meter de una sentada la comida teórica que necesitarías o los recursos energéticos que necesitarías para 2 o 3 días. Pero si te pones delante de un tomahawk de 1,5 kilos y te lo intentas comer tú solo, por las propias cascadas hormonales que provoca ese alimento, no vas a poder terminártelo. El propio cuerpo te va a decir, hasta aquí. Entonces, ¿cuáles son los problemas de una persona actual? Que no entiende lo que come más de lo que debería y que sobre todo, por comer alimentos que no debiera llevarse a la boca, no solo come más de lo que debería en cantidad, sino come más de lo que debería en veces por día. Con lo cual, comer 2 o 3 veces por día y entender lo que comes. Alimentos de un solo ingrediente, de 2 o 3, pero que los leas y digas, vale, sé lo que es el cuajo, pero no sé lo que es el E220,
evitar procesados, básicamente. Básicamente, efectivamente. Si te parece, vamos a pasar a hablar del sueño, que creo que es un problema que tiene muchísima gente. Sí. El no dormir bien, no poderse... No descansar, no poderse dormir por la noche. ¿Tú dirías que es importante para un emprendedor que al final trabaja desde casa o va a la oficina, pero que tiene esa libertad, madrugar? Oye, pudiéndose despertar a las 6 de la mañana o a las 8, ¿tiene realmente un impacto en la salud esto? Bueno, es interesante y te explicaré por qué. Yo siempre digo que a partir de las 9 o de las 10, todos son vicios. A partir de ahí, si lo analizamos, son redes sociales, son apetencias que el resto del día no tendrías. De la noche, dices. Efectivamente, a partir de las 9, 10 de la noche, todos son vicios. Entonces, partiendo de esa base, si queremos buscar un horario en que tengamos 7, 8 horas, ya te marca un poco la hora de despertar, ¿no? Al final también por cuestión, ya no hablamos solo de lo que meramente corresponde a la salud teórica. Hablamos de la necesidad de ese emprendedor de ser productivo, ¿de acuerdo? Entonces, mezclando eso, es muy probable que tengas unas horas de silencio muy efectivas a las 6 de la mañana que a las 8, que si tienes que lidiar con proveedores, con llamadas, con equipo, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí ya, para mí, ganas. Y además sí que tiene más sentido a nivel biológico. Se ve que el cortisol, que es la bien conocida, pero mal conocida hormona del estrés, que también tiene efectos positivos, como todo lo que tenemos que en malas dosis nos hace mal, pero el cortisol, que es la hormona que por la mañana nos hace un despertar, es decir, marca a tu cuerpo la salida de las fases del sueño en la que estás y hay que ponerse con ello, a las 6, 6 y media, 7 es cuando empieza a haber un pico interesante. Con lo cual, si hemos podido construir ese horario de sueño, también estaremos avalados por lo que nuestro cuerpo quiere. Entonces, para ti las 7 es una hora perfecta para cualquier persona. Yo soy de 6, 6 y media, 7. Prácticamente todos los días, si puedo. ¿Y cuántas horas habría que dormir? ¿7, 8? 7, 8. Pasar, por ejemplo, de 8 a 6, sí que se ha visto en estudios que el cambio es radical, ¿no? Con perder esas 2 horas. 7, 7 y media, 8, para mí me parecería una cifra, para hombres, muy, muy interesante. Para mujeres añadiría quizá media hora o una hora más. Uno de los problemas que yo creo que tiene más la gente es que igual dice, vale, perfecto, Pablo me dice que me voy a dormir a las 11, me despierto a las 7, soy súper productivo, he dormido 8 horas, genial, pero se meten en la cama y no se duermen. ¿Qué soluciones ofreces para esto? Que no se duerman suele ser muy raro que no haya una razón bastante obvia para alguien que conoce, desconocida para ellos, pero no es me pongo en la cama todas las noches solo a mirar el techo y no consigo dormirme. Rara vez es esa la disposición de ese mal sueño. No te duermes probablemente porque las 2 o 3 horas antes, incluso cuando decides, ¿no? Creemos que el sueño es un interruptor. Bueno, yo estoy scrolleando y cuando digo basta, dejo el móvil y tendría que dormirme. El cuerpo no funciona así. Tú mismo lo has dicho. Si le estás dando la información al cuerpo de que estamos en el mediodía solar, en el mediodía no hay que dormir, hay que estar activo. Entonces, ¿por qué sucede ese me voy a dormir y no consigo dormirme? Analiza las horas previas a ese sueño. Lo que has hecho le estaba mandando señales contradictorias a tu cuerpo. Es decir, en el camino que yo llamo hacia el descanso, estás metiendo factores de actividad muy importantes, como son la luz, como son la comida, como son, por ejemplo, el ejercicio físico, como es mucho estrés laboral, o estás conduciendo naturalmente a tu cuerpo a ese descanso. Por ejemplo, con meditación, con lectura, con planificar el día, escribir, algo que te aleje la pantalla, que volvamos a lo analógico. Tener conversaciones, cenar un par de horas antes, no justo antes de irte a dormir. Si una persona aplica simplemente esas pinceladas de hábitos, verá que realmente el problema de me tumbo en la cama y no consigo dormirme es que su concepción del sueño era como el interruptor de la luz. No funciona así. Entonces sería comer un par de horas antes, cenar en este caso, luz roja, si se utilizan pantallas con las gafas, y evitar pantallas. O sea, peliculita por la noche no se puede. No es lo más interesante. Yo siempre lo digo, a un hombre que tiene pareja, pues te lo van a demandar a nivel social y volvemos a lo mismo. El hombre no es solo físico, es mental, es relacional, somos seres sociales, ¿no? Se puede hacer ciertos sacrificios, se puede hablar de atrasar o adelantarlo un poco. Puedes usar las gafas también, no vas a disfrutar tanto la película. Es como usar el móvil en blanco y negro. Yo se lo digo a todo el mundo, póntelo en blanco y negro y verás qué rápido te aburres del móvil, ¿no? Entonces, es interesante encontrar ese balance. Y también es muy interesante, y esto Sachin Panda creo que era el autor que lo decía,
que tiene un libro fantástico sobre los ritmos circadianos, es muy interesante también construir un horario regular del sueño. Y esa es quizá una de las cosas que más se le complica a un emprendedor. El intentar soltar el trabajo a la misma hora, construir esa rutina de descanso a la misma hora, intentar estar en la cama a la misma hora e intentar despertarse a la misma hora constantemente, con una variación quizá de media hora, pongamos, ¿no? Pero que un día no sea hasta las 2 de la mañana respondiendo emails, el otro intentas dormirte a las 9 para compensar. Eso rompe muchísimo el cuerpo. Vale, o sea, no cambiar tanto la rutina de sueño. Nuestro cuerpo necesita rutinas a nivel físico-biológico. Luego comentabas al principio que también una de las cosas que ocurren es duermo 8 horas, 9 horas, incluso 10, pero me despierto cansado, no he descansado bien. ¿Cómo podemos hacer para tener una buena calidad del sueño? O con lo que has comentado ya... Acaba siendo exactamente lo mismo. Eso, el problema es que, aunque las horas, el cómputo total sea el que debes, por la propia dinámica de tus actividades, no se dan todos los procesos de reparación en el justo momento o con el impacto que debiera. Por ejemplo, te mencionaba la cena. La gente muchas veces no lo entiende, ¿no? Pues yo ceno y a la media hora me voy a dormir. Pero al final pensemos, la cantidad de órganos, la cantidad de músculos que se dan en la digestión, que se den, que no estés tú corriendo, es para explicártelo rápido. Tú entiendes que no puedes estar haciendo 5 kilómetros de carrera buscando una máxima y dormir a la vez. Es básico. Pero claro, el cuerpo, la propia digestión, es como una maratón, entre comillas, a nivel de dónde va la sangre, el impacto de las contracciones del intestino, etcétera, ¿no? Entonces, que tú no tengas que hacer nada no significa que no haya una maratón dentro de ti. Con lo cual, si cenas antes de irte a dormir, vas a tener una cantidad de músculos, una cantidad de recursos también. Es decir, en un momento en el que el cuerpo necesita limpiar todos los desechos generados por la noche, hacer sus procesos hormonales para recuperarse a nivel físico, a nivel biológico, a nivel mental, en un momento en el que el cuerpo necesita todos esos recursos de sangre, de nutrientes para llevar a cabo esos procesos, tú estás mandando la sangre al estómago para digerirlo. Entonces, el cuerpo no puede llevar a cabo los dos procesos a la vez, tiene que priorizar. Y muchas veces también te das cuenta cuando sales a cenar con tu familia, reservas tarde, comes de más y te vas a dormir 1 o 2 horas después, te das cuenta de que te despiertas hinchado, te despiertas con una sensación medio rara en el estómago, como si no hubieras terminado de hacer la digestión, y te despiertas cansado. Ya no es que el cuerpo esté priorizando la digestión, es que tampoco puede llevarla a cabo de manera óptima. Con lo cual, ni vas a absorber todos los nutrientes y vas a tener buena digestión, ni vas a conseguir un sueño reparador. Entonces, si puedes moverlo 1 hora o 2 horas antes de lo que lo haces, vas a ganar por las dos vías. Vale, o sea, este sencillo cambio ya te hace dormir muchísimo mejor. Muchísimo. No juntar las dos cosas. Muchísimo. Y luego, ¿cuál es tu opinión al respecto de estas cosas para la nariz, los mouth, estos que te tapan para respirar por la nariz? ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece una de las mejores estrategias, sobre todo porque hago mucha referencia a libros. Un libro de James Nestor que me encanta, que es Respira. El arte o la ciencia detrás de un arte olvidado, analizaba, ¿no?, el impacto de una respiración bucal con la actividad física, con la salud en general y también con el sueño. ¿Cuál es un problema habitual si le preguntas a tu madre sobre por qué no puede dormir bien? A lo mejor tu padre ronca. ¿Qué es roncar? Un mal acceso al oxígeno, generalmente forzando a tu boca, a tu cuerpo a acceder a ese oxígeno por la boca, lo cual no es ideal. De nuevo, que lo puedas hacer, que sea una vía respiratoria, no quiere decir que sea la que tu cuerpo necesita. Volvemos a lo mismo. ¿Qué te decía del aparato? Al final, el acceso al oxígeno vía nasal, la dificultad del acceso al oxígeno por vía nasal acaba siendo un mal desarrollo de óseo, muscular, etc. Volvemos al impacto que eso tenía en la nutrición cuando éramos pequeños en esto, ¿no? Pero te das cuenta de que simplemente porque el acceso al oxígeno sea por la boca en lugar de la nariz, los deportistas pierden rendimiento. Las personas en su día a día, en el sueño, pierden calidad del sueño. Entonces, por ejemplo, yo no lo necesito, las nose strips es interesante más para deporte, pero es una buena combinación porque para taparte la boca, pues vas a requerir ampliar un poquito el acceso vía nasal, ¿no? Por eso acaba siendo un combo interesante en esa vía.